¡La cartera no está!, gritó la dependienta, con la voz quebrada entre el susto y la rabia. ¡La acabo de dejar aquí! El murmullo del centro comercial se tensó como una cuerda. La música ambiente siguió sonando, pero ya nadie escuchaba la canción. La gente, que un segundo antes deambulaba sin rumbo con bolsas de colores, empezó a frenar su paso, a girar el cuello, a buscar con la mirada un culpable que acomodara el desorden. Amara Ndiaye no se movió. Sostenía entre los dedos un pañuelo de lino azul que acababa de oler por cortesía. Olía a lavanda y a otra cosa más fría, un perfume con apellido francés. Lo devolvió con cuidado al mostrador, con la naturalidad de quien sabe que los objetos tienen memoria y que no conviene dejarles huellas innecesarias. Vestía un abrigo largo, de corte limpio, y un pañuelo marfil atado al cuello. Tenía el cabello recogido en un moño bajo y en el lóbulo izquierdo un pendiente discreto en forma de hoja. Sus manos, sin anillos, parecían acostumbradas a sostener papeles más pesados que las bolsas. «Fue esa señora», dijo alguien. No gritó, no hizo falta. La frase, pronunciada apenas por encima del susurro, corrió como pólvora entre perchas y probadores. Esa señora era una mujer negra que aguardaba su turno, separada del resto por una distancia que nadie había definido pero todos parecían respetar. Amara sintió el peso de las miradas caerle encima como nieve húmeda. Un muchacho con sudadera gris se apartó un paso. Una madre tomó de la mano a su hija y la colocó discretamente detrás de su cuerpo. El guardia del local, con un chaleco azul marino y una radio en el hombro, se acercó a ritmo de manual. «Señora, ¿podría abrir su bolso?», pidió, sin mirarla del todo a los ojos. Amara inspiró despacio, no por miedo, sino por la precisión de los gestos. El aire del lugar estaba saturado de perfume y detergente, y debajo un tufo tenue de metal y electricidad. Ella ya había visto esa escena tantas veces que podía anticipar los movimientos. La primera acusación vaga, el círculo que se estrecha, los silencios sensibles y los comentarios que se creen ingeniosos. «Por supuesto», respondió con voz serena. Sacó el bolso al mostrador, un bolso negro de piel, sin logos visibles. Lo abrió sin brusquedad. Dentro, una cartera de cuero con cierre metálico, un cuaderno pequeño, un estuche de pluma, un paquete de pañuelos, gel de manos, un teléfono sin funda y una cartera de documentos sobria. También, plegada con meticulosidad, una bufanda fina del mismo marfil que el pañuelo del cuello. La dependienta, una joven de uñas impecables, se inclinó para mirar el interior. Sus dedos temblaban un poco, quizá por la adrenalina. El guardia la secundó. Dos mironas aprovecharon para sacar el móvil. Alguien dijo, «Tranquila, si no es ella, se verá», pero el tono sonó más a deseo de espectáculo que a defensa de la justicia. «No está aquí», murmuró la dependienta, decepcionada. Miró alrededor como si la cartera de la tienda pudiera materializarse por invocación. «¿Puedo cerrar mi bolso?», preguntó Amara, todavía serena. El guardia carraspeó, incómodo con su propia respiración. «Un momento, por favor. Tenemos que esperar a seguridad del centro». La radio del guardia chisporroteó 3 veces. «Unidad 3, posible hurto en perfumería del ala B. Solicitan apoyo». La frase se mezcló con el tintinear de unas pulseras y el crujido de una bolsa de papel. El centro comercial, que siempre había parecido un organismo tranquilo, de pronto revelaba su sistema nervioso. «Yo la vi», insistió una mujer de abrigo rojo. «La vi muy cerca del mostrador cuando la dependienta fue a atender a otra, muy, muy cerca». Amara giró la cabeza a la mujer y la sostuvo con una amabilidad inexplicable, como si temiera que la señora de rojo se desarmara si alguien le retiraba el guión. «Estaba escogiendo un pañuelo», dijo, «y esperando mi turno. Igual que usted». El detalle, igual que usted, cayó como un guijarro en un estanque. Provocó ondas pequeñas pero visibles. La mujer se incomodó y fingió revisar el móvil. Amara volvió a cerrar el bolso con cuidado, sin dar aún el clic final, esperando una autorización que nadie tuvo el coraje de concederle. A su izquierda, en un espejo, se vio de perfil.
Una cara ovalada, la piel profunda, la barbilla firme. Una trenza escapada del moño le rozó el cuello. Parpadeó una vez como si en ese gesto pudiera acomodar el ánimo. «Señora», volvió el guardia, invocando un tono que pretendía ser neutral. «¿Puede quedarse aquí, por favor? Es un procedimiento rutinario». Rutinario. Amara sabía todo lo que cabía bajo esa palabra. Sospechas que encuentran su atajo, protocolos que se usan como muros y no como puentes, y el alivio de los que señalan porque temen ser señalados. Se apartó un paso del mostrador, de manera que no bloqueara el pasillo, y entrelazó las manos delante del cuerpo. A su espalda, los pasos de seguridad del centro se acercaban con cadencia militar. La dependienta, quizá arrepentida, quizá simplemente cansada, murmuró: «Perdón, si me he puesto nerviosa. Es que trabajo aquí sola por las mañanas». Amara asintió. Había compasión en su gesto, pero no perdón. El perdón exige una voluntad de entender que pocos ponen sobre la mesa cuando el reloj aprieta. «¿Qué está pasando?», preguntó un hombre joven con una bolsa de zapatillas a cuestas. «Que falta una cartera», contestó otro. «Y mira, qué casualidad, qué casualidad». Dos palabras que levantan barricadas sin necesidad de ladrillos. Amara notó que un niño la miraba abiertamente, con curiosidad genuina. Le sonrió, y el niño, sorprendido, devolvió la sonrisa antes de que su madre tirara de él. Llegaron dos agentes de seguridad del centro, con uniformes oscuros y la prisa de quienes saben que la gente solo acepta la autoridad si llega en menos de 3 minutos. Uno de ellos, alto y ancho de hombros, se cuadró delante de Amara. «Buenas tardes, documentación, por favor». Amara sostuvo su mirada un par de segundos y luego, con la calma de una ceremonia conocida, abrió la cartera. Volvió a contar. «Carteras hay muchas», pensó, «pero pocas dicen tanto como la manera en que uno las abre». Sacó un DNI de residente, una licencia de conducir y, sin mostrarlo aún, un estuche fino del que emergía un borde metálico pulcro. «El DNI será suficiente», apuntó el más joven, que intentaba parecer a la vez eficiente y cordial. «Por supuesto», dijo ella, entregándoselo. El agente lo observó, lo pasó por el lector portátil y le devolvió una mueca que quería ser sonrisa. Mientras tanto, el otro agente barría el local con la mirada, como si esperara que la cartera perdida apareciera por vergüenza propia. Una supervisora del centro llegó a paso apretado, pidió un resumen y asentía sin escuchar del todo. «Señora», insistió la dependienta, menos segura, yo estoy segura de que la dejé aquí, justo aquí». «Puede revisar las cámaras», propuso Amara, sin tono de desafío. «Ya lo hemos solicitado», respondió la supervisora, casi aliviada de poder decir ya. En el borde del pañuelo marfil de Amara había prendido un alfil pequeño, de metal oscuro, con un escudo casi invisible a simple vista. Una mujer de mediana edad, de esas que miran los detalles como si fueran pistas de un crucigrama, lo notó e inclinó la cabeza. Estuvo a punto de preguntar, pero se contuvo. No era el momento de ver más de lo convenía. «Señora», volvió el agente más alto, «¿lleva usted algún otro documento de identificación?» Los murmullos crecieron. La palabra identificación pronuncia en clave la posibilidad de un giro, y el público de las pequeñas tragedias cotidianas adora los giros. Alguien levantó el móvil más alto. El guardia del local pidió, por favor, sin grabar, con la autoridad precaria de quien sabe que la petición llegará a Internet de todos modos. Amara notó el frío que se colaba por la puerta automática cada vez que se abría. Recordó, muy brevemente, una mañana en otra ciudad, en otro aeropuerto, con otro uniforme frente a sí, y la misma suposición suspendida en el aire como polvo. Guardó el DNI en su cartera, cerró el bolso con un clic suave y dijo: «Sí, llevo otro documento». No lo sacó. No todavía. El silencio se estiró de nuevo, esta vez con una expectación casi palpable. Los agentes se miraron de reojo. La supervisora alzó un poco la barbilla. La dependienta tragó saliva. «Antes de eso», añadió Amara, con suavidad, «¿podrían confirmar, por favor, si la cartera de la tienda no ha sido retirada por algún compañero? A veces, la prisa confunde la memoria».
La sugerencia, sensata y simple, cayó como una gota en aceite caliente. Chisporroteo. La supervisora apretó los labios. Estamos verificándolo. El altavoz del centro, indiferente, anunció una promoción de suéteres. Al fondo, una niña se probaba un sombrero demasiado grande y reía. La vida, como siempre, insistía en continuar sin pedir permiso. El agente joven se separó unos pasos para hablar por radio. El alto se quedó frente a Amara, incómodo, como si su propio uniforme le rozara mal la piel. Ella sostuvo su postura. Ni altiva ni vencida, de pie en el pequeño círculo vacío que la multitud había dibujado a su alrededor. «Señora», dijo por fin el agente joven, regresando, «van a tardar unos minutos con las cámaras. Mientras tanto, le agradeceríamos que se quedara». «Me quedaré», afirmó Amara. No añadió, por supuesto, ni faltaría más. La cortesía excesiva puede sonar a declinación. Ella eligió la frase despojada, exacta, como quien firma con una sola letra. Una sombra cruzó el umbral del local y se detuvo a observar, sin acercarse aún. Un hombre de traje oscuro, con una placa colgando del cuello, habló bajo con la supervisora. La palabra «policía» flotó, no dicha, en el aire. Amara no apartó la vista. Sabía que el siguiente movimiento no dependería de quien gritara más fuerte, sino de quien leyera mejor los signos que nadie estaba nombrando. Y entonces, desde el pasillo lateral, una vendedora de otra tienda llegó jadeando con un objeto en la mano. «Lo siento», exclamó Roja, «me lo llevé sin querer para guardarlo en la caja fuerte de nuestra tienda. Creí que era la recaudación del turno de mañana». El objeto brilló bajo las luces. La cartera de la perfumería. La dependienta la reconoció de inmediato. Se tapó la boca con ambas manos y sus ojos se llenaron de alivio y vergüenza a partes iguales. El murmullo cambió de forma, primero confuso, luego culpable, luego cínico. Las miradas giraron de la cartera a Amara como si buscaran una señal que les evitara pensar en lo que habían hecho. Ella no se movió. Podía haber sonreído, podía haber pronunciado un «se los dije sin palabras». No lo hizo. El agente alto bajó los hombros, como si por fin le devolvieran el peso a su cuerpo. El joven carraspeó. «Gracias por su paciencia, señora». Amara inclinó la cabeza con un gesto mínimo. Alargó la mano hacia el bolso y mientras lo cerraba del todo, sus dedos rozaron el estuche del documento que todavía no había mostrado. Lo dejó donde estaba. Había tiempo. El círculo alrededor de ella empezó a deshacerse. El muchacho de la sudadera se alejó fingiendo prisa. La mujer del abrigo rojo se entretuvo en una percha cualquiera. La madre volvió a soltar la mano de su hija. Las pequeñas tragedias reanudaron su curso. «Aún así», dijo la supervisora, torpe, «comprenderá que el protocolo». «Comprendo», respondió Amara, con una calma que no pedía absolución. Se giró para irse, pero no caminó más de 3 pasos. En la entrada, 2 agentes de policía, esta vez de los de placa oficial y chaleco con la palabra «policía» en blanco, aparecieron por el pasillo. Uno de ellos miró la escena, las caras, el objeto recuperado. El otro, con gesto mecánico, ya sacaba la libreta. «Buenas tardes», anunció, sin saber que había llegado tarde a la acusación y temprano a la vergüenza. Amara se detuvo, solo un instante. Volvió el rostro. La multitud, de nuevo, contuvo la respiración. La historia, claramente, no había terminado. El murmullo se esparció entre la multitud como fuego sobre la hierba seca. Todos los ojos se clavaron en ella. La mujer de piel oscura que intentaba abrirse paso entre la gente con una bolsa en la mano. «Cuidado con esa», susurró alguien en voz lo suficientemente alta para que muchos lo oyeran. «Seguro es ella», añadió otro, mientras apartaba a su hijo con un gesto brusco. Los vendedores del mercado comenzaron a cerrar sus cajas apresuradamente, como si el simple roce de aquella mujer pudiera significar la pérdida de sus bienes. Nadie había visto realmente que ella tomara algo, pero el prejuicio pesaba más que la verdad. Los agentes de policía, alertados por los comentarios, se acercaron. El aire se volvió denso.
Ella levantó la mirada y por un instante sus ojos reflejaron la mezcla de dolor y resignación de alguien que ya había vivido esa escena demasiadas veces. «Señora, muestre lo que lleva en la bolsa», ordenó uno de los policías con tono frío, sin mirarla realmente a los ojos, como si ya supiera la respuesta. Ella sostuvo la bolsa con firmeza, respiró hondo y, en lugar de abrirla de inmediato, preguntó con voz serena: «¿Y si no encuentran nada?». Su pregunta cayó como un golpe seco. Los murmullos se detuvieron, pero la tensión creció. El oficial tragó saliva, incómodo, y por un segundo dudó. La multitud, en cambio, se inclinaba hacia adelante, hambrienta de espectáculo. La mujer sabía que aquel momento era solo el inicio. Lo que estaba en juego no era lo que contenía la bolsa, sino su dignidad frente a todos esos. El silencio era insoportable. Todos esperaban que la mujer abriera la bolsa y se descubriera la verdad. ¿Había robado o no? Uno de los policías extendió la mano, impaciente. «Abra la bolsa», repitió con voz autoritaria. Ella sostuvo la mirada del oficial con una calma que desconcertó a todos. Luego, lentamente, desató el nudo y mostró el contenido. Frutas frescas envueltas en un pañuelo de lino bordado. Ninguna etiqueta, ningún objeto sospechoso. Solo naranjas y manzanas cuidadosamente escogidas. Un murmullo de decepción recorrió la multitud. Algunos se encogieron de hombros, otros desviaron la vista, pero nadie se disculpó por haberla señalado. El prejuicio aún flotaba en el aire, pesado, imposible de barrer. El policía carraspeó, tratando de recuperar autoridad. «¿Y dónde consiguió esas frutas?», preguntó, con un tono que parecía buscar otra excusa para culparla. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Un hombre elegante, vestido con traje oscuro y una insignia en la solapa, se abrió paso entre la multitud. Su sola presencia hizo que los oficiales se tensaran y se pusieran firmes. «No hace falta que responda», dijo él con voz grave. Se dirigió directamente a los policías, ignorando a la gente alrededor. «¿Saben quién es ella?». Los agentes intercambiaron miradas incómodas. La mujer permanecía inmóvil, pero en sus ojos brillaba un destello de ironía, como si hubiese estado esperando ese momento. El hombre alzó la voz. «Ella no es una ladrona. Ella es la directora de una de las fundaciones más importantes de la ciudad». Y un silencio aún más profundo cayó sobre el lugar. La multitud, que hacía un minuto la señalada, ahora la observaba con vergüenza y sorpresa. Los policías bajaron la vista, incapaces de sostener su propia autoridad frente a semejante revelación. La mujer, sin embargo, no dijo nada. Solo cerró la bolsa, la sostuvo con dignidad y caminó lentamente, dejando tras de sí un vacío incómodo que nadie se atrevió a llenar. El aire estaba cargado de vergüenza, pero también de tensión. Nadie sabía cómo reaccionar después de aquella revelación. Unos bajaban la mirada, otros se alejaban disimuladamente, y algunos, incapaces de admitir su error, murmuraban excusas absurdas para justificar sus prejuicios. «Yo solo», balbuceó una mujer mayor, mientras trataba de evitar los ojos de la protagonista. «No tenía pinta de, ya sabes, de alguien importante», añadió un joven, susurrando a su amigo, aunque lo bastante alto como para que se escuchara. Los compañeros de trabajo de la mujer, que habían sido los primeros en señalarla cuando comenzó la confusión, estaban ahora pálidos, como si hubieran visto un fantasma. Uno de ellos, visiblemente incómodo, intentó acercarse para disculparse. «No sabíamos quién eras, entiéndenos», murmuró, pero su voz se ahogó en la indiferencia de ella. Los policías, mientras tanto, no sabían dónde meterse. Uno fingía revisar su libreta, otro se ocupaba de dar órdenes sin sentido a los curiosos para desviar la atención. La autoridad que minutos antes habían exhibido con tanto orgullo, ahora se desmoronaba frente a la mirada firme de aquella mujer que no necesitó levantar la voz para hacerse respetar.
La multitud seguía observándola, como si cada persona cargara con la culpa de haber participado, aunque fuera con una mirada de sospecha. Lo que antes era un mar de acusaciones se convirtió en un océano de vergüenza silenciosa. Ella, sin embargo, no buscaba venganza ni disculpas. Avanzó con paso sereno, con la bolsa de frutas apretada contra el pecho, mientras sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de dignidad y dolor. Había vivido esa escena demasiadas veces como para sorprenderse, pero eso no la hacía menos hiriente. El hombre del traje oscuro caminaba a su lado, protegiéndola con su sola presencia. Y aunque nadie se atrevió a detenerla, la tensión en el ambiente era tan densa que parecía que el aire mismo pesaba sobre todos. Al salir del lugar, la gente comenzó a hablar en voz baja, como si quisieran borrar lo ocurrido, pero cada palabra, cada susurro, era un recordatorio del prejuicio que todos habían compartido. Mientras caminaba fuera de la multitud, la mujer sentía que, aunque había dejado atrás las miradas y los murmullos, el eco de la injusticia aún resonaba dentro de ella. No era la primera vez que vivía una escena así, y, lamentablemente, sabía que tampoco sería la última. Cada paso que daba le traía recuerdos. La primera vez que, de niña, la acusaron en la escuela de haber robado un bolígrafo, simplemente porque era la única estudiante negra de la clase. O aquella ocasión en que, en una tienda elegante del centro, la siguieron con la mirada, como si sus manos fueran imanes para los objetos caros. Nunca se probó nada, pero las heridas invisibles quedaban ahí, profundas, difíciles de borrar. En su corazón ardía una mezcla de rabia y resignación. ¿Cuántas veces más tendría que demostrar quién era antes de ser juzgada por su carácter y no por el color de su piel? Esa pregunta la había acompañado toda la vida, y sin embargo, cada vez que la enfrentaba, decidía no dejar que el resentimiento la definiera. La mujer había aprendido que la calma era su mejor escudo. Si gritaba, si se defendía con la misma agresividad con la que la atacaban, todos lo usarían como prueba para justificar su prejuicio. Así que optaba por responder con dignidad, con esa serenidad que confundía a quienes esperaban verla caer en la desesperación. El hombre del traje oscuro, que había revelado su verdadera identidad, la miraba de reojo, como si intentaba leer en su rostro lo que sentía. Él veía a una mujer fuerte, pero lo que no sabía era el precio de esa fortaleza. Noches enteras de lágrimas contenidas, el silencio pesado de la soledad y la necesidad de sonreír aunque por dentro todo doliera. La multitud, aunque ya quedaba atrás, seguía presente en su mente como una sombra. Ella sabía que, en el fondo, ninguno de los presentes olvidaría lo ocurrido. Unos lo harían para justificar su vergüenza, otros para recordar su dignidad. Y ella, simplemente, lo añadiría a la larga lista de batallas invisibles que había librado durante toda su vida. Cuando por fin dobló la esquina y dejó atrás el ruido, respiró hondo, miró al cielo y se permitió un instante de vulnerabilidad, un suspiro que mezclaba cansancio y determinación. Sabía que su lucha no era solo suya, sino la de muchas otras mujeres que cada día eran señaladas injustamente. Y, aunque doliera, también sabía que su ejemplo encendía una chispa de esperanza en quienes la observaban. El silencio en la plaza se volvió casi insoportable. Aquellas personas que minutos antes habían alzado la voz para acusar, ahora apenas se atrevían a respirar. La mujer, erguida, mantenía la dignidad de quien sabe que no debe demostrar nada. A su lado, el hombre del traje oscuro dio un paso al frente. Con voz firme se dirigió a todos. ¿Saben ustedes a quién estaban señalando?, dijo, recorriendo con la mirada a la multitud que bajaba los ojos. Esta mujer no solo es inocente, sino que ha hecho más por esta ciudad de lo que cualquiera de ustedes imagina. Un murmullo inquieto recorrió el ambiente. Algunos intentaron justificarse en voz baja, otros simplemente esperaban que todo terminara. El hombre continuó. Ella es la directora de una de las fundaciones más importantes de Europa. Su trabajo ha rescatado a cientos de niños de la pobreza y ha dado oportunidades a familias que el sistema había olvidado. ¿Y así la tratan? ¿Con sospechas y prejuicios? Las palabras fueron como un golpe seco en el pecho de los presentes.
Aquellos que antes se sentían superiores ahora se encogían de vergüenza. La mujer los miraba sin odio, sin rencor, pero con la serenidad de quien conoce demasiado bien la herida del desprecio. Un joven de entre la multitud que la había acusado con más fuerza que nadie dio un paso atrás, avergonzado. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Todos esperaban la reacción de la mujer. Ella respiró hondo y con voz pausada dijo: «No necesito su disculpa. Solo quiero que recuerden este momento. Que piensen en lo fácil que es destruir la dignidad de alguien con una sola mirada de desconfianza. La próxima vez que vean a una persona diferente, piensen 2 veces antes de señalarla». La plaza quedó en silencio. Por primera vez, los ojos de todos no estaban llenos de sospecha, sino de vergüenza, y en algunos incluso de respeto. El hombre del traje oscuro inclinó ligeramente la cabeza hacia ella, como reconociendo no solo su inocencia, sino su grandeza. Y, en ese instante, la mujer comprendió que su dolor, aunque injusto, había servido para abrir los ojos de aquellos que tal vez comenzarían a cambiar. La historia no terminó en aquella plaza. Apenas unas horas después, las redes sociales ya estaban inundadas de videos grabados por transeúntes. Los fragmentos mostraban claramente cómo la multitud señalaba y acusaba, y cómo, al final, la mujer revelaba su verdadera identidad con una calma que desarmaba cualquier odio. Los titulares aparecieron rápidamente: «Prejuicios en pleno corazón de la ciudad. Una filántropa confundida con ladrona. La herida del racismo». Los periódicos locales y nacionales no tardaron en hacerse eco del incidente. Programas de televisión discutían el caso, analistas sociales hablaban de cómo la sociedad aún estaba atrapada en prejuicios invisibles. Para muchos, lo ocurrido fue una bofetada de realidad. Pero, más allá de los titulares, el verdadero impacto se sentía en la calle. Personas que habían estado presentes comenzaron a confesar públicamente su vergüenza. Algunos escribían mensajes de disculpa en foros y redes, mientras que otros pedían cambios reales en la manera de tratar a quienes eran diferentes. La mujer, sin embargo, evitó los reflectores. Cuando los periodistas intentaron entrevistarla, ella solo respondió: «No soy noticia. La noticia es que todavía señalamos antes de comprender». Esa frase se convirtió en viral. Estaba en pancartas, en debates universitarios, en discursos políticos. La ciudad, por primera vez en mucho tiempo, comenzaba a mirarse en el espejo de sus propios prejuicios. Y así la herida seguía abierta, la dignidad de aquella mujer se había transformado en un símbolo. Un recordatorio de que, incluso en medio de la injusticia, el coraje y la serenidad pueden convertirse en el arma más poderosa. Cuando la ciudad comenzó a repetir su frase, «La noticia es que todavía señalamos antes de comprender», la mujer se sintió atrapada entre dos emociones opuestas: orgullo y cansancio. Por un lado, comprendía la importancia de que sus palabras hubieran despertado una conciencia dormida, pero, por otro, sabía que convertirse en un símbolo no era algo que ella hubiese elegido. No era una heroína, ni quería serlo. Era una mujer que había vivido demasiadas veces la carga del prejuicio. Aquella noche, al regresar a su casa, encendió una lámpara tenue y se sentó en silencio. Recordó su infancia, cuando su madre le decía que tendría que trabajar el doble para recibir la mitad del respeto. Recordó los pasillos del colegio, donde las miradas la seguían como si llevara una marca invisible. Recordó entrevistas de trabajo en las que su apellido y su piel parecían pesar más que su currículum. Ahora, después de tantos años, la historia se repetía. Una multitud la había condenado sin pruebas, solo por lo que representaba a los ojos de los demás. Sin embargo, esta vez había sido diferente, porque en lugar de callar, se había mantenido en pie, digna, con una serenidad que transformó el veneno en medicina. Quizás pensó en voz baja: «Esto no es un castigo, sino una oportunidad». Y en ese instante comprendió algo: que la herida que ella llevaba
no era solo suya, sino la de miles de personas invisibles, juzgadas, rechazadas, ignoradas. Ella tenía la elección de cargar esa herida en silencio o de transformarla en un estandarte de cambio. La mujer cerró los ojos y respiró hondo. Ya no se trataba de ella, ni de lo que había sufrido. Se trataba de lo que podía inspirar, y aunque la idea la abrumaba, también la fortalecía. Esa noche, sola en su sala, decidió dar un paso más allá. No solo sería la mujer que un día fue señalada en una plaza, sino la voz de aquellos que jamás habían tenido la oportunidad de responder. El símbolo que no había pedido ser se estaba convirtiendo en el legado que había nacido para dejar. La noticia se esparció más allá de la plaza, más allá de la ciudad, y un día la mujer recibió una invitación inesperada. Un grupo comunitario la quería como oradora en un encuentro sobre justicia social. Al principio dudó, no se consideraba activista, ni tenía discursos preparados, pero recordaba aquella sensación en medio de la multitud, cuando todo el mundo la había señalado, y supo que ese silencio roto con su voz serena podía transformarse en algo más grande. La primera vez que habló en público, sus manos temblaban. No era el miedo al micrófono, sino el miedo a revivir la herida. Sin embargo, cuando miró a la audiencia, jóvenes, inmigrantes, trabajadores, mujeres que habían sentido el mismo peso del prejuicio, comprendió que no estaba sola. «No vengo a darles respuestas», dijo con calma, «solo vengo a compartir una verdad. Lo que vivimos no define quiénes somos, pero sí cómo decidimos responder». La sala estalló en aplausos sinceros, y por primera vez en mucho tiempo, la mujer sintió que el dolor que había cargado durante años encontraba un propósito. Con el tiempo, su voz se fue multiplicando. La invitaron a escuelas, a foros, a programas de radio. No hablaba como experta, sino como testigo. Y esa autenticidad conmovía más que cualquier teoría. Un día, al bajar de un estrado, una joven de apenas 15 años se acercó con lágrimas en los ojos. «Gracias», le dijo. «Pensé que nunca podría caminar con la cabeza en alto, pero ahora sé que sí». La mujer la abrazó con ternura, y en ese instante entendió que no solo estaba contando su historia, estaba abriendo caminos para otras historias que aún estaban por escribirse. La mujer no planeaba volver a aquella plaza. Era un lugar cargado de recuerdos, un espacio donde había sentido la humillación más dura. Pero la vida tiene una forma curiosa de cerrar círculos. Meses después, la invitaron a un evento comunitario que, casualmente, se celebraba allí mismo. El corazón le dio un vuelco cuando se lo dijeron. Dudó, pensó en rechazar, pero al final aceptó. Algo dentro de ella susurraba que era momento de volver, no como la mujer señalada, sino como alguien que había transformado su dolor en fuerza. Cuando subió al pequeño escenario improvisado, pudo ver rostros familiares entre la multitud. Algunos eran de aquellos que la habían acusado con miradas y palabras. Otros parecían avergonzados, incapaces de sostenerle la mirada. Respiró hondo y comenzó. Hace un tiempo, en este mismo lugar, se me juzgó por algo que no había hecho. No se juzgó un acto, se juzgó mi piel, mi origen, mi presencia. Ese día aprendí lo frágil que puede ser la justicia cuando la dejamos en manos del miedo. El silencio era total, nadie se atrevía a interrumpirla. Pero también aprendí, continuó, que el silencio puede convertirse en voz, que la dignidad no depende de cómo otros te miren, sino de cómo eliges levantarte. Al final de sus palabras hubo un aplauso tímido, luego otro, y de pronto toda la plaza estalló en una ovación que la envolvió. No era un aplauso por compasión, era un reconocimiento, un acto de redención colectiva. La mujer sonrió con lágrimas en los ojos. Había vuelto al lugar de su herida, pero esta vez no como víctima, sino como símbolo de resistencia.
Al marcharse, supo que esa no era solo su victoria personal, era la prueba de que, incluso en los lugares donde nacen las sombras, se puede encender la luz. Esta historia nos recuerda que los prejuicios y la discriminación pueden herir profundamente a personas inocentes. Solo por el color de piel o un origen diferente, alguien puede ser tratado como un criminal y ser despojado del respeto que merece. Sin embargo, de esos momentos de dolor también puede surgir la verdadera fuerza interior, la capacidad de levantarse, de convertir el silencio en voz y la humillación en inspiración para un cambio positivo. La historia también demuestra que, cuando una comunidad se atreve a enfrentar sus errores, a reconocerlos y a transformarse, es posible recuperar la justicia y la humanidad. El mensaje final es claro: nadie merece ser juzgado por su apariencia, su origen o su posición social. El verdadero valor de una persona está en su corazón y en la manera en que vive, no en los prejuicios que otros imponen. Si esta historia te ha parecido significativa, no olvides darle like, compartirla y suscribirte al canal Historias de la Vida para ayudarnos a difundir valores humanos. Deja también tu opinión en los comentarios, porque tu voz es una parte importante en este camino hacia la verdad. Gracias por seguirnos en Historias de la Vida y nos vemos en la próxima historia.